Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día que tú nos das. Gracias por este tiempo, estar reunidos en familia, con el propósito de poder conocerte y aprender más de tu palabra. Gracias te damos, papito lindo, porque tú eres bueno, porque tú nos amas, tú nos cuidas, tú nos ayudas, tú nos proteges. Tú estás de nuestro lado, Señor, ayudándonos, perdonándonos, extendiéndonos tu brazo de misericordia, de gracia y de favor, Señor, para que cada día nosotros podamos vivir, Señor, conforme a tus propósitos, conforme a tu palabra, Señor. Gracias te doy, mi Dios, porque tú eres bueno y eres bueno en gran manera. En esta mañana quiero agradecerte, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, con la presencia de tu Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas tu perfecta voluntad, Señor. Gracias por todo lo que tú estás obrando, Señor, y creemos de que tú sigues haciendo tu obra perfecta en la vida de cada uno de los miembros de esta familia, Señor, en cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor. Tú obras y haces tu perfecta voluntad, Señor. Y te agradecemos por tu palabra que es buena, por tu palabra que es agradable, por tu palabra que es más que suficiente para poder suplir y ayudarnos en todas las cosas que necesitamos hacer, Señor. Gracias, papito lindo, a ti sea toda la gloria y la honra, Padre amado, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, el Señor es bueno y en todo tiempo nuestro amado Dios es bueno. En esta mañana vamos a seguir dándole la gloria al Señor y teniendo la oportunidad de seguir aprendiendo de lo que Él nos quiere enseñar en esta mañana. Con la presencia del Espíritu Santo vamos a aprender a que la Biblia es obviamente la palabra de Dios. Y en este día vamos a tomar el punto número 2, ¿no? De lo que la palabra de Dios es. Hemos estado hablando la semana pasada acerca de lo que la Biblia está haciendo, de lo que la Biblia es, y que creemos de que Dios está obrando en nosotros su perfecta voluntad. Hemos visto que en cada momento, en cada instante, el Señor está haciendo y está obrando su buena voluntad en nuestras vidas. A pesar que nosotros no nos portemos bien, a pesar que nosotros estemos actuando de una manera incorrecta, a pesar que nosotros estemos faltando al Señor, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo maravilloso. Dios no ha dejado de ser Dios. Él sigue siendo nuestro buen Dios creador. Aquel que un día tomó la decisión de formarnos conforme a su imagen y semejanza y nos dejó su palabra para que a través de su palabra nosotros podamos vivir y correr juntamente con ella. Hemos visto la semana pasada lo importante que es la palabra del Señor, lo elemental y necesaria que es para nuestras vidas, saber que esa palabra de Dios es justamente la que nos hace felices. Pero ¿quién hace feliz la palabra de Dios? La palabra de Dios, amados hermanos, no hace feliz a la gente impía, a la gente malvada. Para ellos la palabra de Dios le es tropiezo. Para ellos la palabra de Dios es estorbo. Para ellos la palabra de Dios no le es agradable. ¿Por qué? Porque ellos están obviamente viviendo lejos de la verdad de Dios, lejos de los mandatos del Señor. Pero aquellos que son felices, dice que son porque son íntegros, porque están siguiendo las enseñanzas del Señor. Entonces necesitamos nosotros cada día fortalecernos y esforzarnos en el Señor, darle lugar a que el Señor sea el Señor de nuestras vidas y que su palabra se concrete en nosotros. Amén. Pero es importante que nosotros sepamos de dónde viene esta palabra. ¿Quién nos garantiza que esta palabra realmente es la palabra de Dios? ¿No? Y la Biblia nos dice claramente en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda la escritura, ¿qué cosa es toda la escritura? Es inspirada por Dios. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que toda la escritura va a ser inspirada por Dios. O sea, Dios mismo es quien inspiró a hombres a escribir esta palabra de Dios. No fue porque el hombre quiso hacerlo, no fue por la propia voluntad del hombre, sino fue por la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios en su totalidad fue inspirada por Dios. No es que alguna parte sí, otra parte no, no. Toda la palabra de Dios, absolutamente toda, fue inspirada por Dios. ¿Y para qué fue inspirada por Dios? ¿Es útil para qué? Para enseñarnos. Es útil para que nos reprenda. Es útil para que nos corrija. Es útil para que nos instruya en la justicia de Dios. Entonces, en base a esta verdad, nosotros vamos a empezar a darnos cuenta que la palabra de Dios es la voz de Dios hablándonos a nosotros para que produzca en nosotros alguna de estas cosas, enseñarnos, reprendernos si estamos haciendo lo malo, corregirnos si estamos yendo por mal camino y para instruirnos en la justicia, o sea, para instruirnos en la verdad de Dios, en el justo juicio de Dios. Amén. Por eso Jesús vino a esta tierra y él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo que él estaba diciendo era, si ustedes quieren buscar la vida, yo soy la respuesta a su pregunta. Si ustedes están buscando la verdad, yo soy la verdad.
Y si no saben qué camino tomar, yo soy el camino. Y la palabra de Dios justamente nos refleja lo que Dios es para nosotros. Cada día nosotros tenemos que darnos cuenta que a través de la palabra de Dios nosotros podemos recibir guía de Dios. La palabra de Dios es un manual de vida, nos va a guiar, nos va a dirigir por dónde podemos caminar en esta vida, qué cosa podemos hacer, qué cosa no podemos hacer. La palabra de Dios también nos va a dar consejo, porque viene de Dios y Dios es un buen consejero, es el mejor consejero. La palabra de Dios nos va a que nuestros caminos, en caso se están desviando, nos corrija para volver otra vez al camino, porque Dios no desea que nosotros nos desviemos, Él quiere que vayamos bien, por eso nos dejó su palabra para que nos corrija y nos instruya. Amén. La palabra de Dios también nos va a ayudar a que en este tiempo, mucha gente dice, la Biblia ya es antigua. La Biblia es antigua, es el libro más antiguo que existe, pero sus verdades, sus enseñanzas, lo que contiene la Biblia sigue intacto y con mayor vigencia para este tiempo. Por lo tanto, la única forma que un ser humano pueda caminar de una manera segura con Dios es a través de la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios, absolutamente toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Y esta palabra de Dios es la única forma como el ser humano puede comunicarse y relacionarse con Dios. No hay otro medio. Algunos dirán, bueno, pero el libro de tal, la consejería de sutanito, de futanito. No, dice, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y toda la palabra de Dios es la que es útil y toda la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a que nosotros podamos entender que en el camino del Señor, nuestra vida nos va a ayudar a que podamos vivir como el Señor quiere que vivamos. ¿Ok? Cuando nosotros damos lugar a que la palabra del Señor toque nuestras vidas, entonces nuestra vida va a ser transformada. Nuestra vida va a ser cambiada, nuestra vida va a ser tocada. Y esta palabra de Dios nos va a ayudar a construir nuestras familias como el Señor quiere que la construyamos. Esta palabra de Dios nos va a ayudar a renovar nuestra mente. Nosotros tenemos pensamientos de este mundo, pero muchas veces los pensamientos que tenemos no son pensamientos conforme a Dios. La Biblia dice claramente, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal. Pero muchas veces nosotros estamos pensando no el bien, sino estamos pensando el mal. Estamos pensando lo negativo. Pero Dios siempre nos va a llevar a pensar lo correcto. Por eso Él va a renovar nuestra manera de pensar. Es por eso que el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, ¿qué dijo? En el capítulo 12, no nos conformemos a este mundo, no nos amoldemos a este sistema de vida, sino que tenemos que renovar nuestra mente, ¿no? ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Amén. De igual manera, el conocimiento de la palabra del Señor nos va a ayudar a salvar nuestras almas. ¿Cómo yo voy a poder saber que soy salvo y estoy en una buena posición o estoy justificado delante del Señor? A través del conocimiento de la palabra del Señor. Este mundo puede cambiar, pero mientras este mundo se revele a la palabra de Dios, mientras este mundo desee desconocer la palabra de Dios, mientras este mundo rechace la palabra de Dios, la palabra de Dios simplemente no va a poder obrar en sus vidas y ese mundo va a ir al destino que le corresponde, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas la justicia de Dios en Cristo Jesús es vida. Por lo tanto, si la gente rechaza la vida de Dios, va a tener el otro resultado. ¿Cuál es? La muerte. Por lo tanto, acuérdense, toda la escritura es inspirada por el Señor y toda esta escritura es útil para que nosotros podamos tomar de ella y empecemos a avanzar en la vida conforme a los planes y propósitos del Señor. Amén. Amén. Entonces, vamos esta mañana a tomar un tiempo a seguir meditando lo que nos habla el Salmo 119. El Salmo 119 es un salmo que específicamente está dedicado a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como le digo, no empezó recién cuando vino Jesús. La palabra de Dios está desde el principio, desde el Génesis, funcionando, produciendo los resultados que Dios quiere que produzcan y está tocando la vida de las personas y transformando la vida de las personas. Por lo tanto, vamos a ver lo que nos dice el Salmo 119 a partir del verso 9 al 16. Y en esta mañana voy a tomar yo de la traducción en la nueva traducción viviente, que es una versión que me parece un poquito más amigable para poder entender el contexto. El mensaje es el mismo, simplemente la forma de que lo va a decir va a ser mucho más entendible para que podamos comprender el contexto de lo que quiero compartir en esta mañana. Dice, ¿cómo puede un joven, cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Dice, obedeciendo tu palabra. Fíjense, el salmista se hace una gran pregunta y dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Y dice,
obedeciendo tu palabra. O sea, claramente es la única forma que una persona se puede mantener pura es obedeciendo la palabra. Dice, me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos, ¿no? Dice acá, he guardado tu palabra en mi corazón, ¿no? Para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. En esta parte de la palabra del Señor vamos a tomarnos un tiempito para poder ver qué es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros recibamos? La instrucción que viene de parte del Señor. Amén. Entonces, dice la palabra en primer punto. ¿Cómo puede un joven? Y cuando habla de joven, obviamente siempre nos lo asociamos obviamente a un joven, ¿no? Puede ser en edad física, ¿no? Joven. Pero nos vamos a dar cuenta un poquito que cuando Dios se refiere a un joven, se está refiriendo a quién? A un objeto, a una planta, a una cosa, a un ser humano. A un ser humano. Entonces Dios no solamente le habla a un joven, sino Dios habla a toda la humanidad. Y le dice, ¿cómo puede entonces un ser humano mantenerse, qué cosa? Puro. Y esta palabra puro suena como algo tan difícil muchas veces. Pero puro habla acerca de integridad, habla acerca de mantenerte íntegro al Señor, habla de mantenerte inmaculado, habla de mantenerte separado para alguien, no contaminado, libre de toda contaminación, no expuesto a la contaminación. ¿Ok? Por lo tanto, dice, ¿cómo un ser humano puede mantenerse puro? Puede mantenerse intachable, puede mantenerse justo, puede mantenerse íntegro. Y la respuesta es, ¿cómo? Obedeciendo. La clave de la vida en el ser humano, ya lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir, la clave en la vida de todo ser humano es la obediencia. Si nosotros obedecemos al Señor, nuestra vida va a ser una vida fructífera. Si nosotros no obedecemos al Señor, nuestra vida no va a tener buenos resultados. ¿Y qué cosa es lo que vamos a obedecer? La palabra. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren mantenerse íntegro al Señor? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren mantenerse en correcta posición delante del Señor? ¿Quién quiere? ¿Cuántos quieren? Todos, ¿verdad? Y todos los que queremos mantenernos íntegros al Señor, tenemos ¿qué cosa? Obedecer la palabra de Dios. Amados hermanos, no solamente es escuchar la palabra de Dios, no solamente es conocer la palabra de Dios, no solamente es meditar la palabra de Dios, no solo es guardar la palabra de Dios, sino que la clave está en ¿qué? En obedecer la palabra. Tú puedes conocer mucha palabra de Dios, puedes ser un teólogo, un doctor en teología, pero no obedeces la palabra de Dios, no vas a poder mantenerte íntegro al Señor. Jesús decía, cuando hablaba con los fariseos y los maestros de la ley, ustedes conocen la ley, le ponen cargas a la gente para que cumpla la ley, pero ustedes no son capaces de cumplir la ley. Y a veces el ser humano está así, juzgando a los demás. Mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero tú no estás haciendo lo que te dice la palabra de Dios que hagas. Es por eso que cuando Dios dice, ¿cómo puede un ser humano mantenerse íntegro, puro, justo, intachable? Simplemente obedeciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, yo diría, aquella persona que no obedece la palabra de Dios, ¿es una persona íntegra? No es una persona íntegra. Necesitamos volver a la verdad de la palabra del Señor y dejar que el Señor nos ayude a obedecer su palabra, a que cada día nuestro deseo y nuestra meditación sea, Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero ser alguien que realmente esté cumpliendo tu palabra. Yo quiero ser alguien que cada día me concentre, no solamente en decir, tengo que leer mi Biblia, tengo que orar, tengo que hacer esto, lo otro, no, sino que tengo que ser un hijo obediente a tu palabra. Amén. Obediente a tu palabra. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser obedientes a la palabra de Dios, vamos a empezar a tener buenos resultados. Por eso sigue diciendo en el verso 10, me esforcé tanto por encontrarte. Estamos viviendo un tiempo
donde la gente quiere todas las cosas fáciles y rápidas. La gente no quiere esforzarse en obtener las cosas. Por ejemplo, ahora si ustedes recuerdan, hace 30, 40 años atrás, cuando uno tenía su televisor para poder cambiar de canal, tenías que tú ir y pararte y cambiar el canal con la perilla. Ahora no, ahora tenemos el control remoto, que hace todo manualmente. Es más, la tecnología ha avanzado tanto que con tu voz tú puedes mandar y decir al canal, cámbiate a tal cosa, ponte tal cosa, búscame tal cosa. Ya ni siquiera te mueves. Porque mucha gente está viviendo un tiempo donde todo quiere ser simple, no quiere nada de esfuerzo. Pero ¿saben qué? Las cosas de Dios toman esfuerzo, toman dedicación. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener los éxitos de David? ¿Cuántos se acuerdan de David? Un joven, 15, 17 años. Mató a un gigante llamado Goliat. Tú dices, yo qué bonito, David creyó al Señor, agarró su onda y mató al gigante. Sí, pero ustedes no saben qué pasó con este chico David. Cuando él estaba cuidando sus ovejas, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba pasando tiempo con la palabra, pasando tiempo con Dios, componiendo los salmos, alabando a su Dios, siendo fiel con todo lo que le habían dado, cuidando sus ovejas, siendo un buen hijo, un buen pastor, un buen obrero, un buen trabajador. Pero a veces nosotros queremos que el Señor va a hacer todo por mí, yo no hago nada. No, yo tengo que poner mi parte, tengo que poner el lugar, tengo que esforzarme para poder hallar al Señor. Me acuerdo cuando el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo dice 3 veces, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Amado hermano, tienes que esforzarte para buscar al Señor. Tienes que esforzarte para encontrar al Señor. Tienes que esforzarte para recibir lo mejor que Dios tiene para ti. A veces hemos entrado en un engaño que la gente dice, no, ya tenemos a Jesús, tenemos todo. Espiritualmente tenemos todo. Pero tangencialmente, o sea, algo tangible, algo real, algo en lo natural, necesitamos esforzarnos. Nuestra mente no está pensando todo el tiempo en Dios, nuestra mente se pierde, se abre, es tentada. Nuestra vieja naturaleza quiere levantarse otra vez, nuestra carne se levanta y quiere pecar y quiere hacer cosas que no convienen al Señor. Pero necesitamos, ¿qué cosa? Esforzarnos para encontrar al Señor. Por lo tanto, cuando uno se esfuerza, ¿qué va a decir? Señor, no permitas que me aleje de tus mandatos. Cuando nosotros somos humildes delante del Señor, el Señor nos ve saltar cuando fuere tiempo. Pero la gente que dice, no, yo ya sé todo, yo tengo todo, yo no necesito nada, ¿para qué? Yo soy más que suficiente. Simplemente son personas que no son humildes delante del Señor. Pero cuando uno conoce realmente a su Dios, va a ser una persona humilde. Y va a clamar al Señor, Señor, no permitas que me aleje de tus mandatos. ¿Cuántos de nosotros nos queremos alejar de los mandatos del Señor? Yo creo que nadie, ¿verdad? Pero sin embargo, hay momentos en nuestra vida que de repente nos vamos a estar deslizando, sea un pecado, sea una confusión, una debilidad, sea de repente un malentendido, sea de repente una falta de conocimiento por ignorancia, ¿no? El pecado nos va a arrastrar hacia su lado. Por eso tenemos que decirle constantemente, Señor, no permitas que me aleje de tus mandatos. Cuando decimos que no queremos alejarnos de tu mandato, le estamos diciendo, Señor, queremos permanecer en tu palabra. Queremos permanecer agradándote a ti en todo. Queremos vivir la vida que tú quieres que vivamos, una vida corandea, una vida delante de ti, delante de tus ojos, delante de tu presencia. Vivir una vida agradable a ti en todo momento, no agradable a mí. Yo no quiero una vida que me agrade a mí, que me satisfaga a mí, no. Yo quiero vivir una vida que te agrade a ti, una vida conforme a tus propósitos. Por lo tanto, una vez que nosotros vamos conociendo y entregándonos más a nuestro Dios, vamos a poder decir que, Señor, he guardado tu palabra. ¿Y dónde tenemos que guardar la palabra del Señor? En mi corazón, en nuestros corazones. No vamos a guardar la palabra, uno dice, bueno, tengo la palabra aquí en mi mano, lo llevo en mi brazo, lo llevo por acá, por allá. No, acá no es tanto cargas tu Biblia. Acá es cuánto esa palabra de Dios está guardada en tu corazón. Porque la palabra de Dios guardada en tu corazón es la que va a permanecer. Y de ahí es donde va a fluir tu vida.
Cuando tú tengas un momento de necesidad, de angustia, ¿qué vas a decir? Ah, no sé, me duele el problema, las circunstancias, o vas a hablar la palabra de Dios. Por eso es importante que la palabra de Dios esté guardada en nuestro corazón, para que cuando tengamos problemas difíciles en nuestra vida, sea la palabra de Dios la que salga, sea la palabra de Dios quien se enfrente al problema, sea la palabra de Dios quien se manifieste en todo momento. Y esa palabra de Dios va a traer el resultado por el cual el Señor lo ha puesto allí. Resultados buenos, resultados agradables y perfectos. Cuando nosotros guardamos la palabra en nuestro corazón, ¿sabe cuál es el resultado primero? Lo primero que va a pasar, porque no vamos, dice, para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, no va a haber razón para pecar contra el Señor. A veces digo, Señor, yo no quiero pecar, yo no quiero... Okay, no, la única forma que no vas a pecar es guardando su palabra en tu corazón y viviendo, siendo obediente al Señor a través de ella. El problema del ser humano es que está luchando con el pecado, pero no está luchando con las herramientas correctas, con el arma apropiada. El pecado se le destruye con la palabra de Dios, guardando la palabra en tu corazón. Entonces el pecado no va a prosperar. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios está fluyendo en tu corazón, ¿qué va a pasar? Es Dios mismo está fortaleciéndose en ti, creciendo en ti. Y no va a haber lugar para el pecado, porque la Biblia dice que en el Señor es luz y no hay tinieblas en él. Por lo tanto, si Dios está fluyendo en tu vida, las tinieblas no van a aparecer por ningún lado y el pecado obviamente menos. Cuando nosotros empezamos a vivir ese estilo de vida, ¿saben qué va a suceder? Lo primero que siempre tiene que haber en la vida de todo creyente, alabar al Señor. Te alabo, Señor. Muchas veces cuando estamos en momentos difíciles en nuestra vida, a veces no alabamos al Señor. A veces no glorificamos al Señor. A veces renegamos del Señor en vez de alabarlo. En vez de gozarnos del Señor. No alabamos al Señor. Por eso te alabo, Señor. Y en esa alabanza le decimos, Señor, enséñame tus decretos. Amados hermanos, nosotros tenemos que ser como una esponjita, siempre recibiendo y recibiendo y recibiendo del Señor. Nunca debemos de decir, yo ya lo sé, yo ya conozco eso, yo ya leí ese tema. No, siempre tenemos que estar dispuestos a recibir del Señor, porque el Señor en todo momento quiere enseñarnos. Y tenemos que tener una actitud de humildad para decir, Señor, enséñame tus decretos. Enséñame tus estatutos. Señor, enséñame cómo poder vivir esta vida que tú quieres que yo viva. Cuando nosotros empecemos a vivir esta vida, amados hermanos, déjenme decirle que la vida nuestra, nuestro diario vivir, va a ser una vida totalmente distinta. Amén. En el verso 13 dice de esta manera, recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Dice, me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus secretos y no olvidaré tu palabra. Y no olvidaré tu palabra. Qué interesante ver esta parte de la Biblia. Cuando el salmista empieza a hablarnos la manera como nosotros vamos a vivir constantemente esta vida de Dios unidos a la palabra del Señor. Cuando una persona recibe de Dios, cuando una persona guarda la palabra de Dios en su corazón, ¿sabe qué va a pasar? De nuestro corazón va a fluir la vida. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que tú tienes en tu corazón, de eso va a hablar tu boca. Alguien decía, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Yo te diría, dime cómo hablas y te diré quién eres. Jesús dijo claramente esto. Por eso dice en el verso 13, recité en voz alta. Recité es declarar, hablar, expresar. ¿No? Recité en voz alta. ¿Qué cosa has recitado en voz alta? Los problemas que tienes, los dolores que tienes, las circunstancias difíciles que estás viviendo. ¿Qué cosa estás recitando en voz alta? ¿Qué cosa cuáles son los frutos de tu labio? ¿Qué cosa están hablando tus labios? Recité en voz alta. ¿Qué cosa? Las ordenanzas que nos has dado. Cuando nosotros empezamos a conocer a nuestro Dios a través de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a estar en nuestra mente y nuestro corazón. Por lo tanto, nuestra boca va a empezar a hablar las ordenanzas que Él nos ha dado. Y cuando nosotros empezamos a hablar estas ordenanzas,
Vamos a hablar lo que Dios está realmente diciendo. Por eso hay varios pasajes en la palabra de Dios que son promesas de Dios para nosotros, que Dios lo ha prometido. Y cuando nosotros estamos siguiendo al Señor de todo corazón, eso es lo que va a suceder. Por eso en el verso 14 nos dice, me alegré. Uno de las características de una persona que esté en correcta comunión con Dios es el gozo que el Señor le da, la alegría que tienes constantemente. Y ahí tenemos que aprender nosotros a corregir nuestro diario vivir. A veces no estamos alegres, a veces más estamos enojados, más estamos enfadados, más estamos preocupados, más estamos quejándonos del otro, más estamos juzgando a otros y no estamos alegres. Cuando una persona está alegre, ¿y en qué se alegra esa persona? En las leyes de Dios, en la palabra de Dios, en los mandatos de Dios, en lo que el Señor nos está diciendo. Dice, cuando me alegro en tus leyes, tanto como en las riquezas. Y qué interesante que el salmista hace esta analogía, ¿no? La alegría en la palabra del Señor con las riquezas. Cuando una persona tiene dinero, recibes una donación o un trabajo y te pagaron un montón, ¿cómo te sientes cuando tienes dinero? Te sientes, wow, contento, ahora sí. Imaginemos que tienes un bono, te van a dar un bono de 10.000 soles. Wow, ¿quién estaría triste con un bono de 10.000 soles? ¿Quién estaría preocupado? Hasta dejas de juzgar a otros porque tienes 10.000 soles gratis, no has hecho nada. Es un bono, es una gratificación gratis, te la han dado. Y wow, ¿cómo te sientes? Contento, alegre, oh Señor, gracias, con estos 10.000 soles puedo hacer esto, lo otro, y empezar a hacer cosas que no podías haber hecho porque de repente no tenías ese dinero. Pero te sientes alegre. El salmista dice, me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Qué importante saber que nosotros tenemos que aprendernos a alegrarnos en el Señor a través de su palabra. Mucho más, y esto es mucho más perecedero que tal vez que gozarnos solamente en las riquezas. Y en el verso 15 nos dice, estudiaré tus mandamientos. Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque nuevamente habla acerca de qué cosa, de esfuerzo. Mucha gente no quiere estudiar. Mucha gente dice, oh, otra vez estudiar y yo no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Pero cuando tú estudias los mandamientos del Señor, vas a conocer mejor a tu Dios. Vas a conocer mejor al Dios que te creó. Vas a saber lo que Dios realmente quiere darte en tu vida. Estudiaré tus mandamientos, dice, y reflexionaré, ¿qué cosa? Sobre tus caminos. Cuando nosotros empezamos a meditar la palabra del Señor, vamos a empezar a escudriñar, como dice el Señor, no quiero que escudriñes la palabra de Dios, vas a empezar a conocer la vida eterna, la vida del Señor. Vas a reflexionar sobre sus caminos. Reflexionar significa que tú vas a poder vivir una vida que sea totalmente distinta a la que el Señor quiere. Reflexionar te va a ayudar a que tú puedas darte cuenta de que hay cosas en la vida que no puedes estar haciendo, que no son lo que es la voluntad del Señor. Cada vez que tú estás reflexionando sobre los caminos del Señor, tú te vas a dar cuenta que el Señor quiere obrar en ti tu perfecta voluntad. Amén. Dice, reflexionaré sobre tus caminos. Dice, me deleitaré en tus decretos. Nuevamente, el deleite, el goce, el disfrute. Dice, me deleitaré en tus decretos. No nos vamos a deleitar porque de repente nos salió bien la comida, porque de repente nos salió un buen trabajo, que a veces uno se goza, sí, está bien. Pero dice, me deleitaré en tus decretos. Acá estamos levantando y exaltando lo importante y necesario y vital que es la palabra de Dios para nosotros. Por eso dice, me deleitaré en tus decretos, dice, y no olvidaré tu palabra. No olvidaré tu palabra. Dios anhela, amados hermanos, que nosotros seamos hijos obedientes. Pero lo que más anhela también el Señor es que nosotros guardemos su palabra y nunca nos olvidemos de ellas. Porque muchas veces leemos la palabra, wow, qué bonito, me alegra, estoy feliz, estoy contento. Pero esa palabra a veces no va más allá. Y me olvido de esa palabra. Me olvido de esa palabra. Y el Señor quiere que estemos constantemente deleitándonos en sus estatutos para no olvidarnos su palabra. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando reflexionamos en los caminos y nos deleitamos en los decretos del Señor,
Su palabra nunca, nunca se nos va a olvidar. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra y no me acuerdo lo que leí, no entendí lo que leí? Porque a veces leímos la palabra de una manera superficial. Pero el Señor quiere que nosotros profundicemos un poquito más, para que estudiemos sus mandamientos, para que podamos reflexionar o podamos meditar o podamos entender qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Y podamos al final deleitarnos en sus decretos y no olvidarnos de su palabra. No olvidarnos de su palabra. Amén. Entonces, vamos a terminar en esta mañana entendiendo algo muy importante. Primero, dice que me deleitaré en sus estatutos y no olvidaré su palabra. Amén. Me deleitaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Por lo tanto, ahora que estamos empezando a profundizar un poquito en el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta que la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene un sentido muy importante en nosotros. La Biblia, básicamente hay 5 puntos interesantes que tal vez ya lo hemos visto constantemente. El primero es oír la Biblia, oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios, ¿no? Y cuando vamos a leer un ratito lo que dice Ezequiel 3:10, vamos a ir a Ezequiel 3:10, dice así, en la versión Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, Ezequiel 3:10. Luego agregó, dijo, hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Para tu propio bien. Por lo tanto, dice, escúchalas atentamente, escucha atentamente a la palabra que es para tu bien. Amén. Para tu bien. Luego dice leer la palabra de Dios. En Deuteronomio 17:19 dice la palabra del Señor así. Tendrá, tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. Dice, tendrás esta copia, o sea, esta palabra siempre contigo y lo leerás todos los días de tu vida. De esa manera aprenderás a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Cuando nosotros empecemos a leer la palabra de Dios, vamos a conocer el mensaje de Dios y vamos a recibir los resultados y los beneficios de conocer y de leer la palabra de Dios. El tercer punto es estudiar. Y en este pasaje que hemos leído, hemos visto que dice que estudiemos la palabra de Dios. En Proverbios 2:1-6 nos habla claramente de qué es estudiar la palabra de Dios. Dice, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandamientos. Afina tu oído a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fuera plata, como si fuera tesoro, como si fuera tesoro escondido. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás el conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría y de su boca proviene el saber y el entendimiento. Por lo tanto, dice, tenemos que estudiar las escrituras para que podamos aprender de ellas. Y el último dice memorizar. Es importante memorizar, sí, porque esa palabra tiene que quedar guardada en tu corazón, para que tú puedas saber qué cosa está allí guardado. Porque del buen tesoro de nuestro corazón va a salir cosas buenas y cosas antiguas que ya hemos guardado en nuestro corazón para el bienestar de los demás. En el Salmo 19:11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Por lo tanto, cada vez que la palabra de Dios está guardada en nosotros, no va a ser fácil pecar. Y el pecado se va a alejar de nosotros porque nosotros vamos a suplir todas esas cosas con la palabra del Señor. Amén. Y último punto dice meditar. José 1:8, habíamos leído ya la semana pasada, José 1:8, meditar la palabra de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Cuando nosotros meditamos constantemente la palabra del Señor, todo nos va a salir bien. Cuando estamos meditando la palabra del Señor, es el Señor quien va a estar obrando en nosotros su perfecta voluntad y las cosas nos van a salir bien. Estos 5 puntos son importantes, pero todos estos 5 puntos que son tan importantes, no va a tener provecho o no va a ser de beneficio si es que nosotros no lo ponemos por obra. Por eso Santiago decía en el capítulo 1, verso 22, dice, pero sed qué cosa, hacedores de la palabra, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Y es lo que el Señor desea, amados hermanos, que nosotros seamos hacedores de la palabra del Señor. Que es bueno escuchar, por supuesto es bueno escuchar la palabra de Dios. Es bueno leer la palabra de Dios, por supuesto que es bueno leer la palabra de Dios. Es bueno estudiar la palabra de Dios, por supuesto que es bueno estudiar la palabra de Dios. Es bueno memorizar la palabra de Dios o guardar la palabra de Dios, por supuesto que es bueno hacerlo. Es bueno constantemente estar meditando en esta palabra de Dios, por supuesto que es bueno meditar. Pero lo más importante de todo esto, amados hermanos, es ser hacedores de la palabra. Hacer que la palabra de Dios se cumpla en tu vida es lo mejor que podemos hacer. Y anhelar en cada momento que toda la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Y nuestra vida va a ser totalmente distinta. Amén. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias por la palabra que es viva y verdadera, es una palabra que Señor, que nunca ha dejado de ser, es una palabra que permanece estable en todo momento, Señor. Padre, creemos que toda esta palabra ha sido inspirada por ti, Señor, y es útil para que nos enseñes, nos instruyas, para que nos ayudes, para que cada día nosotros podamos tomar de tu palabra y podamos vivir cada día con ella, Señor, reconociendo de que tú como nuestro Señor bueno, como nuestro Dios maravilloso, nos quieres, Señor, cada día enseñar, corregir, instruir, guiar y llevar por caminos de justicia, Señor. Y ayúdanos, Padre, para que esta palabra no solamente produzca el resultado en nosotros, sino que nos ayude a que nosotros seamos un canal de bendición para otras personas. Gracias porque a través de Cristo Jesús nosotros hemos recibido esa verdad, hemos recibido la palabra viva, hemos recibido la palabra de verdad y queremos cada día vivir esta vida que tú nos has ofrecido, Señor. Una vida buena, una vida agradable, una vida perfecta, una vida que te glorifique a ti en todo lo que hacemos y todo lo que tenemos. Gracias te damos, papito bueno, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.